Eso, con música incluida. Se nos viene el Observatorio Legislativo. Con su nueva cortina musical. Con su nueva gráfica. Y nuevo estudio. Mira, las luces. Eso. Acorde a lo que es lo legislativo. Y en 2 semanas más, con nuevo rostro también el Observatorio Legislativo. ¿Qué es eso? ¿Nuevo rostro? Porque hoy se nos va don Nico Facuse. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Una tragedia. Triste. Oye, nos abandona cruelmente. Oye, pero justo ahora que hay cortina, imágenes, está bonito. Le pusimos color y te vas. Le pusimos color. Oye, les quedó buena la gráfica. Está buena. Ahí al equipo. Está buena. Está muy buena. Pucha, Nico, te vamos a echar de menos. Yo también lo voy a echar mucho de menos, pero bueno, así en la vida hay que tomar algunos desafíos profesionales y lamentablemente tener que dejar este espacio. Yo quiero agradecer a la voz de los que sobran, no solo porque me hayan invitado a mí a estar acá, sino porque ya, bueno, casi 2 años atrás que nos invitaron. Ha sido un espacio que ha permitido acercar la discusión legislativa a las personas, explicar un poco por qué pasan cosas que a veces no se entienden. Claro. Normalmente, y creo que además coincidió con un momento muy álgido, en que se tramitaron muchas cosas muy relevantes para las personas en pandemia, en el contexto del estallido social también, reformas y leyes que tenían que ver incluso con la subsistencia de las personas en momentos muy, muy duros. Así es. Y creo que ahí ustedes cumplieron un rol muy relevante, porque permitieron ayudar a empujar el carro para que ese tipo de cosas avanzaran con más fuerza. Y además después nos abrieron las puertas con el Observatorio Constituyente, que yo creo que frente a una estrategia de generar un desprestigio a la convención, al trabajo que ahí se hace, acá hay un trabajo contra esa corriente informativa, de explicar, de darse el espacio, y eso ha sido muy, muy emotivo. Yo les quiero contar, el viernes estuve en una actividad en la Plaza Yungay y se me acercó una señora, no pude retener el nombre, le pido disculpas porque a lo mejor no está escuchando, y me dijo: oye, que tú eres Nico Facuse, Observatorio Legislativo, te quiero agradecer porque me gusta la sección, porque he aprendido bastante y bueno, ¿por qué no has venido? Y yo le conté que me iba y me bajó la pena y la nostalgia que ahora siento también. Muchas gracias, Nico. Preguntan, ¿por qué te vas? ¿Dónde te vas? Yo sé que, no, sin entrar en detalle, por supuesto, porque es parte de tu vida, pero te vas a otro trabajo, ¿verdad, Nico, en el fondo? No abandonas el país. No, al contrario, me voy a comprometer más aún con el país. Exacto. Así que vamos a colaborar. Te están llegando mensajes, dice Giselle Morales, dice: Nico, has hecho un buen trabajo, felicidades a donde quiera que vayas, te deseamos lo mejor. Insomnio preguntaba: ¿trabajo nuevo, Nico? Y efectivamente es así. Ki Usama dice: ¿y quién va a reemplazar para el espacio? Eso lo sabremos en 2 semanas más. Tamara Gómez dice: qué triste. Cristian Rodrigo: Nico, lástima, zorra inmunda. Tamara Gómez dice: eres súper capo, Nico, te va a ir bien en cualquier camino que tomes. Suerte. Me quieren hacer llorar. Eso, quieren hacerte llorar, ya me di cuenta ya. Tamara Oces dice: eres súper capo, Nico, te va a ir bien en cualquier camino que tomes. Vivi Bustos, gracias por educarnos, Nico, abrazos. Y Paula Vargas dice: éxito, Nico, gracias por todo. Y Vilma Cifuentes dice: gracias, Nico, nos has ilustrado. Oye, ya que es el último día, no quiero dejar atrás conversar sobre las últimas cosas que hemos decidido conversar hoy, ¿no es cierto? Solo para decir que y se marchó. Qué pedido especial. Chao. Y solo como
como esto que yo tengo formación de cientista político, solo quiero dejar ese punto, que cuando uno evalúa el mandato de cualquier político, hay que ver el tema de la renovación. O sea, un presidente como Barack Obama, uno puede decir muchas cosas positivas, pero después entrega el mando a Donald Trump. Un desastre. Para la derecha chilena, Piñera está entregando el mando a Gabriel Boric. Eso es lo que sepulta entonces el desastre de su gobierno. El tema de quién sigue la persona es fundamental. Entonces, eso es un aviso, Nico, que tienes que escoger bien la persona que te va a reemplazar, si no, te vamos a culpar. Excelente. Me encantó ese... No, oye, pero ahora Hassan le puso un peso a esta decisión que no la habíamos que no considerado habías tan tomado así. en consideración. Tremendo. Claro. Ya se nos Pero fue esto es Lía, un- ahora se va Nico. ¿Cómo es la cuestión? Yo tenía... Pero esto es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo, así que siempre hay Sí, gente hay que- reemplazantes Sí, con- absolutamente. Absolutamente. Mira, Sí. a ver, alguien nos escribió, dice... Uy, yo, Janet, un saludo. Estuvimos en Plaza Yungay. Janet Curte. ¡Ella! Mira, Janet. un abrazo, Grande, Janet. grande, Janet. Muchas gracias. Eso. La Janet tenía información privilegiada, sabía que, Sí. que Nico se Sí. iba. Sí, con ella conversé el viernes, ¿viste? Libertad. Con Janet. Le vamos a poner un nombre al barco de Nico en algún momento. Oye, Nico, pero bueno, vamos con el estado de emergencia, que es de estado de excepción, perdón, que es lo primero que queríamos conversar, ¿no? ¿Se va a mantener? ¿No se va a mantener? Ay, se viene el nuevo Congreso, se vienen tantas cosas. Pero vamos primero con esto, que tiene que ver con el estado de excepción. Bueno, el gobierno anunció que va a renovar el estado de excepción constitucional, que lo está haciendo cada 15 días. De hecho, hubo una sesión el 23 de febrero, que no se supo mucho por las cosas propias de febrero, pero sesionó la Cámara y el Senado para votar esto. Ah, sí. Y se aprobó en ese momento, como se ha aprobado 7 veces anteriormente. Increíble. Recordemos que esto es mayoría, con simple mayoría. Entonces ha habido una serie de parlamentarios, diputados y senadores que han votado en contra de renovar el estado de excepción, pero siempre se ha logrado la mayoría para que esto continúe. Y hoy día se va a discutir y votar en la Cámara de Diputados y Diputadas, y si se aprueba ahí, se va a votar el día miércoles en el Senado y comienza a regir el día 11 de marzo, ¡Wow! coincidentemente. ¡Qué fuerte! Y bueno, implica mantener lo que se ha comunicado hasta ahora, tener una serie de medidas para abordar una serie de temas que todo el mundo sabe que han estado ocurriendo. El gobierno defiende el estado de excepción diciendo que con estas medidas se ha permitido reducir algunos delitos en todo este sector y sabemos que había una resistencia a renovarlo constantemente porque como su nombre lo dice, es un estado de excepción y las excepciones no es sano que se mantengan por tanto tiempo, salvo que hayan motivos fundados, y entonces el debate y la duda es si que están esos motivos fundados para hacerlo. Nico, perdón, ¿el estado de excepción se vota en conjunto para Gualmapu y para Tarapacá? ¿O se hace la diferencia? ¿Se puede hacer la diferencia? Se hace la diferencia porque estos son por plazos. Perfecto. Y además son votaciones distintas porque las razones que puedan haber para aprobar uno no son las razones que puedan haber para aprobar o rechazar el otro. Exacto. Son circunstancias distintas. Muy cierto. Y de hecho estábamos recién conversando con el gobernador de Tarapacá que nos explicó que ya sí sienten que debería mantenerse el estado de excepción, a diferencia de lo que pasa en Gualmapu. Él mismo hizo la diferencia. Sí, de hecho, de eso querría preguntar, Nico, tu opinión, porque estuvimos hablando de los beneficios adicionales que entrega para la zona de Tarapacá el estado de excepción, que es principalmente un aumento en la dotación de fuerzas de seguridad, o sea, que haya carabineros se escasan, están todos en la Plaza Dignidad están reprimiendo a manifestantes pacíficos, entonces no están para tareas de orden y seguridad en el norte. Pero más allá del aumento en la dotación de carabineros, el tema de la famosa reconducción, tengo entendido, es algo que solamente pueden hacer por el estado de excepción, o es por la nueva ley de migraciones.
No, la nueva ley de migraciones se está implementando recién lo que hace el estado de excepción es efectivamente entregar algunas facultades para el uso de fuerzas militares en tareas de orden y seguridad que normalmente las realiza Carabineros. El objetivo de esto es complementar ese trabajo y además permite liberar de manera más rápida y eficiente algunos recursos económico. Eso básicamente tiene otra implicancia, pero básicamente eso es lo que permite este estado de excepción. Otra cosa es la implementación de la ley de migraciones que incluye una serie de reformas administrativas, recursos, creación de algunos órganos intermedios que permita hacerse cargo del tema migratorio en distintos niveles y además implica una política, una visión general respecto al tema migratorio, que es una ley además que actualiza la legislación que había al respecto, que tenía ya más de 30 años y sabemos que el estado de la migración en Chile hoy es bastante distinto a lo que ocurría hace 3 décadas. Muy cierto. Bien interesante el tema. Sí, es un tema que es largo, digamos, y aquí dice Gali, dice que el gobierno entrante no podría renovar estado de excepción en la Araucanía si no se solicita ahora al Congreso. ¿Podría explicarnos ese titular, Nico? Lo que pasa es que se establece en la Constitución que el estado de excepción lo puede establecer el presidente en primer lugar, por una cuestión de emergencia, pero posteriormente, cada cierto plazo, hay que solicitarle, hay que informar al Congreso y solicitarle que lo revalide. Claro, entonces lo que está diciendo acá su secretario es que el próximo gobierno, para darle continuidad al estado de excepción, si así lo quisiera, necesita que se renueve ahora para que el próximo gobierno pueda tomar esa decisión post 11 de marzo, cuando corresponda el 15 días más, digamos, después del 11 de marzo, 26 de marzo viene a ser, cuando corresponda evaluar si que se decide o no. Si no, se acabaría esto y habría que hacer un nuevo estado de excepción distinto, utilizando las facultades presidenciales. Pero en el fondo lo que está diciendo acá el subsecretario Gali, en lo que entiendo yo, es que hay un despliegue ya de funcionarios, de las Fuerzas Armadas, de recursos, se ha montado una logística en torno a esto y que claro, si no se le da continuidad a esto jurídicamente, habría que volver a foja cero. Muy bien. Ahí está lo que tiene que ver con este estado de excepción. Pero hay un tema que a mucha gente nos llamó la atención, yo debo de confesar, también a Hassan le llamó la atención, que tiene que ver con Rojas Bade, lo que está pasando con este convencional, quien incluso amenazó con volver, qué loco eso, la amenaza rara, amenaza con volver si es que no le dan una forma para poder salir. Y acusa al Senado de esto. Ahora, lo que llama la atención es que finalmente se encuentra una fórmula para que pueda renunciar, pero no se encuentra una fórmula para que se le busque un reemplazo. Eso es muy curioso, ¿no, Nico? Sí, bueno, quiero decir algo primero. A mí me pareció un poco injusto el emplazamiento que se hizo al Senado sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que no ha tenido mayor movimiento para hacer esto. Ya. Y en cambio en el Senado también se presentó un proyecto, pero ahí sí se tramitó. Y se logró, después de mucho trabajo, generar algunos acuerdos en la Comisión de Gobierno para que el proyecto llegara a la sala. Y por eso y de hecho el proyecto que ha tenido más avance para poder solucionar este tema, y fue presentado por la bancada hoy día de oposición, particularmente senadores que habían señalado que había que colaborar con entregar una salida ante este tema. Y por lo tanto, lo que se hizo, y esto es muy importante tenerlo claro, es una modificación en el capítulo 15 de la Constitución, que es el mismo capítulo que regula el proceso constituyente y que por lo tanto requiere 2/3. O sea, aquí requiere los votos de toda la oposición y de un sector importante de la derecha. Y el proyecto que se presentó y que se logró sacar de la Comisión de Gobierno incluía un mecanismo para renunciar y un mecanismo para el reemplazo. Yeah. Reemplazo además
en una lista independiente, que es una cosa sui generis en nuestro sistema electoral, porque existen los reemplazos establecidos para los pactos que hacen los partidos políticos, pero no existía para listas de independientes, que es algo nuevo. Perfecto. Y la derecha pidió, que es una facultad que tienen los parlamentarios, una votación separada. Votar por un lado la renuncia y votar por otro lado el reemplazo. Y la derecha dio los votos para la renuncia, pero no dio los votos, a pesar de que toda la oposición, a pesar de que la oposición estaba a favor del reemplazo, la derecha no dio los votos para el reemplazo y por lo tanto el reemplazo se cayó. Y lo que quedó, en definitiva, fue solo el mecanismo de renuncia, bueno, ahí se establece que el Tribunal Calificador de Elecciones finalmente el que analiza esta cuestión, y si él renuncia, así como está el proyecto, la convención quedaría con 154 convencionales, y lamentablemente la gente a la cual él representa o representaba en el distrito quedarían con un representante menos. Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde va y pueden reponer la renuncia, el reemplazo, y se puede volver a votar, pero a mí me da la impresión de que la derecha va a tener una actitud similar a la que tuvo en el Senado. Y el futuro ministro SECPRE, Giorgio Jackson, señaló la semana pasada que probablemente esto va a ir con urgencia también del gobierno, porque a todo el mundo le interesa que esto se resuelva pronto, a todo el mundo que le interesa que la convención le vaya bien, Eso. le interesa que esto se resuelva pronto. Pero evidentemente es un problema que surge de un personaje que está sumamente cuestionado y que amenaza con volver y después no vuelve y que se va a conectar y no se conecta. Entonces, Claro. Bueno, en fin, pero le queda este camino legislativo, se puede volver a pelear el reemplazo, pero yo veo difícil que eso pueda aprobarse porque a un sector político del país no le interesa que ese reemplazo exista. Entiendo tu análisis, Nico, y concuerdo en que la responsabilidad primordial por la caída de la opción de reemplazo es de los senadores de derecha. O sea, con 2/3 para cambiar la Constitución, son ellos los que al final pueden decir sí o no. Y es de suma gravedad que un sector de esta sociedad está dispuesto a negar la representación a otro sector, porque eso es lo que están haciendo en la práctica. El sistema de elección de la convención incluyó listas para independientes. Entonces, esos independientes, más allá de no ser militantes, sí se pusieron de acuerdo con cierta mínima unidad para presentarse frente al electorado. Entonces, si va un constituyente de ese sector, porque un sector no es un partido, pero sí es un sector, debe haber un reemplazo, si no las personas que votaron para él se quedan sin representante democrática. Acá estamos hablando de un acto que es antidemocrático, anti-representación en la médula. Entonces uno puede decir, bueno, eso es culpa de la derecha. Sin embargo, y aquí viene el tema del emplazamiento del Senado. El Senado tiene ese poder de un grupo de senadores de derecha muy fuerte por la naturaleza de los senados en el mundo. Lo vemos más evidentemente en Estados Unidos, ¿no? Hay un tremendo debate acerca de la historia de los senados como cámara aristócrata. Pero la Cámara Territorial, que es lo que es en Estados Unidos, por ejemplo, tiene exactamente ese mismo problema porque sobrerepresenta zonas rurales donde, por recursos principalmente, la derecha es más fuerte. Entonces hay una preocupación. Sí. Puedo diferir, disculpa. En la Cámara de Diputados tampoco están los 2/3. De hecho, ni siquiera hubo voluntad de los diputados más conservadores para poder avanzar esto en comisión. En el Senado se logró sacar esto de comisión, a pesar de que en la comisión de gobierno también hay senadores de derecha. Pero en la Cámara tampoco van a estar los 2/3. De hecho, ni siquiera el proyecto que se presentó ahí pudo salir de la comisión respectiva. Entonces, y va a empeorar, ¿no es cierto? Porque con el nuevo Congreso va a ser doblemente difícil. Claro, podemos hacer un análisis del rol de las cámaras, podemos entrar a ese debate, pero en este punto en particular, en ninguna de las dos cámaras están los 2/3, y de hecho en el Senado avanzó esto más que lo que pudo avanzar en la Cámara de Diputados.
Sí, eso es cierto. Ahora, si uno hace la cuestión un poco más amplia de la preocupación que existe por el Congreso en general, porque lo que se busca con un nuevo Congreso, diseñado a través de la Convención Constitucional, es cambiar esas lógicas de veto. Y eso se puede cambiar primero sacando el tema de los 2/3. Es que eso es lo relevante, Hassan. O sea, para mí, una cosa fundamental para poder avanzar en que los programas políticos que tienen mayoría que se quieren implementar es sacar las trampas que hay en la Constitución, que están súperamente identificadas, y una de esas es este quórum contra mayoría de 2/3, porque es casi imposible que cualquier fuerza política logre tener 2/3, más allá de la composición que tenga la Cámara de Representantes. Aunque es cierto que en casi todas las constituciones del mundo sí existen quórums supermayoritarios por temas de derechos fundamentales. Al final hay un tema de Sí. derechos humanos, derechos básicos y también derecho a sufragio. No es posible que una mayoría de 50% más uno elimina el derecho a sufragio, por ejemplo. Entonces, evidentemente, el quórum puede existir para cierta materia de ley, ¿no es cierto? Y dentro de eso, un problema que es esto, de hecho, es uno de esos ejemplos, ¿no? Porque al final estamos hablando de mecanismos electorales que se debe quedar bien en la convención y de hecho se debe proteger. No se debe como permitir que temas de democracia básica sea como debate de la contingencia política constantemente. O sea, el problema acá Sí, no es solamente del quórum, es también la naturaleza de los representantes que tenemos privilegiando esos grupos. Es muy distinto el sistema de elección de la convención que el sistema congreso. El congreso, por ser del antiguo sistema, dio resultados típicos. Estamos de acuerdo, pero yo te digo, si esto hubiese dependido de la Cámara de Diputados, no tenemos reemplazo, no tenemos ni renuncia ni reemplazo, porque ahí no se logró articular ni siquiera para votarlo en sala. Esto salió más rápido desde el Senado. Entonces, yo pondría ojo ahí. Y otra cosa, es verdad que en otras constituciones hay quórum mayores para materias importantes, que no necesariamente son 2/3, a veces son menos, pero el punto relevante acá es que la forma de resolver un problema que es político, porque acá hay una persona que genera un problema político, se termina trasladando a alguna ingeniería de carácter jurídico legislativo, que es lo que se trató de hacer para ayudar a solucionar este tema. Que la convención tenga la forma de modificar la constitución, tenga 2/3, y es un problema porque eso es lo que nos tuvo durante 30 años sin ninguna posibilidad de hacer un cambio constitucional. Y la derecha entregó los votos solo después que hubo un estallido. Recuerden ustedes que la presidenta Bachelet presentó un proyecto que modificaba este capítulo 15 para abrir el proceso constituyente después de los encuentros autoconvocados, y requería esa fórmula 2/3, y la derecha no estuvo dispuesta a poner los votos, no estuvo dispuesta. Entonces, eso sirvió como mecanismo para que tengamos una constitución pétrea, imposible de modificar no solo su contenido, sino que el proceso para discutir una constitución distinta. Yo creo, por ejemplo, que en la nueva constitución probablemente la forma de modificar la constitución no va a tener un quórum de 2/3, va a ser menor, porque ya nos enfrentamos a esta muralla durante 30 años y está claro que terminó en lo que terminó. Y además se viene el nuevo Congreso entonces, que además tiene una composición distinta a la del Congreso de hoy, y por lo tanto esos 2/3 podrían llegar a ser nefastos. ¿O me equivoco, Nico? Bueno, está más difícil el Congreso que viene porque la correlación de fuerzas está más pareja y por lo tanto ya no va a ser, o sea, hoy día es difícil llegar a los 2/3, casi imposible, es muy difícil llegar a los 3/5. En el Congreso que viene va a estar difícil llegar a las mayorías simples. Absolutas. Increíble. Sí, qué terrible para los que van a estar a cargo de eso. Los que desde el Ejecutivo van a estar a cargo de tratar de tejer mayorías simples para el próximo gobierno van a tener el peor trabajo imaginable, porque ahí es una debilidad estructural. Yo diría que, ojo, vuelvo a lo que dijo Claudio Nash, el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, que me pareció muy lúcido, que dijo que, ojo, la diferencia entre la elección parlamentaria anterior
y la elección de la convención constituyente es que hicieron esas elecciones con distintas reglas. Listas para independientes permitió una convención con un carácter muy distinto que los congresos. El hecho que no tenemos listas de independientes y de hecho todos los límites para la entrada de independientes se mantuvieron, solamente se lograron bajar para la convención, hizo que el Congreso fuera bastante más similar que congresos anteriores. Juntar eso con el problema que sigue en Chile de financiamiento electoral muy dispar, la derecha y la concertación tienen recursos para gastar mucho más que las otras fuerzas, y se genera entonces más gatopardismo. La importancia de la nueva constitución, además de, estoy súper de acuerdo con Nico, eliminar los quórum supermayoritarios, el 2/3 para cualquier cosa, también tiene que ver el tema de las listas de independientes y el financiamiento político si vamos a tener cambios democráticos profundos en el futuro. ¿Estamos de acuerdo, Nico? ¿O cómo ves el escenario para tejer mayorías en el próximo Congreso? No, está difícil indudablemente, y está difícil porque el Congreso quedó muy parejo, Claro. y eso no hay que culpar a nadie, es expresión nomás del pueblo de Chile. Ya no le podemos culpar al binominal, esto fue lo que la gente decidió votar. Pero yo soy optimista, creo que hay temas donde van a poder haber encuentros, donde se van a poder construir mayorías. A mí me parece que, por ejemplo, la reforma tributaria que se requiere hacer para llevar a cabo una agenda potente, creo que puede encontrar la mayoría porque hay una necesidad evidente, sobre todo después de la pandemia que vivimos. Me parece que la reforma de pensiones también puede encontrar las mayorías necesarias, considerando probablemente la nueva constitución ya va a haber establecido alguna idea de cómo será el sistema de pensiones. Me parece que reforma en materia de salud también pueden encontrar mayoría. O sea, yo creo que la agenda puede ir logrando generar las mayorías necesarias, porque lo que ha pasado en el país los últimos 2-3 años ha sido tan potente, que los cálculos que uno hacía antes como a priori, este voto va a estar, este otro voto no va a estar, quizás eso ha cambiado un poquito dado el contexto en el que está el país. Y bueno, veamos después cómo termina la nueva constitución. A generar cambio en el sistema político en los próximos años. Pero entonces, eso no necesariamente ayuda. De hecho, hubo esa columna en El Mostrador que habló de eso, del el riesgo de la Cámara resentida si el Senado se enoja por los cambios de la nueva Constitución. Bueno, chuta. Pero no somos patriotas, ¿no? Sí, pero yo, o sea, pero mira, si el Senado estuviese tan enojado y resentido, no habría tramitado una reforma que trata de ayudar a resolver un problema a la convención. Sí, yo creo que aquí también hay otras cosas que tienen que ver con preocupaciones generalizadas de la gente, en que todos los representantes políticos lo ven cuando se van a sus territorios. Así que yo al menos soy optimista, creo que se van a poder articular mayorías para las cuestiones además, más sustantivas. Claro, y hay grupos que no sabemos todavía cómo van a votar. Por ejemplo, el Partido de la Gente. ¿No es cierto? Hay grupos que no tenemos idea de cuáles van a ser finalmente sus inclinaciones, con quién van a hacer alianza. Hay que esperar a ver lo que va a pasar. De hecho, en ese puede haber un prejuicio ahí, y a lo mejor nos encontramos con una grata sorpresa en a lo mejor van a favor las personas que ahí fueron electas. Claro, y no tenemos idea. Estoy muy de acuerdo contigo, El futuro nos dirá. Nico. El futuro nos dirá. Y no tenemos una bolita de cristal. Eso está Además, ya sabemos que en Chile pasan muchas cosas en poco tiempo, así que... Sí, somos un país que además está siendo mirado por el mundo. Yo creo que ahí hay harto que seguir, ¿no es cierto?, mostrando desde acá, desde tan al sur, le mostramos al mundo algunas cosas, ¿verdad? Oye, Nico, querido, se nos va el programa, pues se nos fue. Queremos agradecer evidentemente a FES Chile y al Instituto Igualdad por esta sección que no se acaba. El Observatorio Legislativo sigue, porque son nuestras formas de colaborar con una mejor democracia. Tenemos que informarnos de qué es lo que está pasando. Y Nico, lo has hecho fantástico. Llegaste y nos como abandonaste. un pequeño abogado. Y te vas como una figura de las redes sociales. Oye,
Muchas gracias a usted por el espacio, por la oportunidad y por la experiencia que ha sido muy, muy valiosa, y a toda la gente que siempre nos escribe, nos pregunta cosas. La Liga me contaba el otro día que todavía le preguntan cosas, ella feliz también de responder. Ahí Claro. seguimos en redes y en los espacios que se pueda, con toda la disposición. Y bueno, y mucho éxito a ustedes, pues. Este es un gran espacio, muy valioso, así que toda la No, fuerza. felices. Y por supuesto, de vez en cuando te molestaremos por ahí. Sí, por supuesto. Sí, pues, Nico. por Sí, supuesto. Eso, felices nosotros de tenerte. Y se marchó el Nico, pero lo vamos a seguir Ahí como que viendo. ahí Y además me voy, estamos cerquitas, desaparezco. además estamos Sí. cerquitas. Sí, estamos cerca. Sí, así que nos podemos tomar un cafecito, un día Claro. hasta nos podemos juntar a almorzar por aquí cerquita. A una cerveza también. Feliz. Ya, Nico querido, un abrazo enorme para ti y te deseamos lo mejor, por supuesto, en todo lo que se viene, porque mucha que Y ojo con su reemplazo. Sí, Nico. No, te quedó claro Va a ser responsabilidad de usted. quedó clarísimo ahí el mandato. Sí, Nico, ahí, bien elegida la persona, o las personas. El delfín tiene que ser. Ahí llega el delfín de Nico Facuse. Vamos a seguir, por supuesto, este año 2022 con el Observatorio Legislativo y con el Observatorio Constituyente, que son ya fundamentales para este programa. Un abrazo enorme, Nico Facuse, que te vaya muy bien y nos encontramos prontito por estos lugares. Que le vaya muy bien, Nico. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, Le va a ir chao.